Sin duda, es más cierto afirmar lo contrario. Pocos aspirantes a profesionales, o quizá ninguno, han tenido en la historia del deporte buena suerte de entrenar con regularidad a los 14 años con un jugador que había ganado un torneo de Grand Slam y que cuando estaba de gira competía a menudo con dioses del tenis como Pete Sampras y André Agassi. Era otro ejemplo de lo favorablemente que se habían alineado los astros para el joven que soñaba con ser campeón. Para empezar, tuvo la buena suerte de contar con un tío que, por no llegar a realizar sus propios sueños tenísticos, se dedicó en cuerpo y alma a forjar a un jugador capaz de competir mental y físicamente al más alto nivel. Tuvo, además, al resto de la familia, cuyo afecto y notable sentido de la solidaridad contrarrestaba el régimen ferozmente disciplinado del tío. Tuvo también a su tío Miguel Ángel, cuya fama deportiva fue un ejemplo, ofrecido en la propia casa, de la importancia de entrenar duro y de mantener la concentración, por muchos aplausos que oyera en su camino. Y además tuvo a Carlos Moyá. Encontrar un mentor, un amigo y un compañero de entrenamiento de su talla y generosidad habría superado las ilusiones de cualquier aspirante a profesional criado en Nueva York, Londres o Madrid. Pero en el cerrado entorno tenístico de una pequeña isla del Mediterráneo, cuyos habitantes son solidarios por naturaleza, podía ocurrir y ocurrió. Moyá, que tiene una casa en Miami y otra en Madrid, y cuyo carácter es más cosmopolita que el de Nadal, convirtió al muchacho de Manacor en su pupilo predilecto. Los padres de Nadal se deshacen en elogios cuando hablan de Moyá, señalando que un personaje de menor categoría habría salido corriendo al ver al joven aspirante. Más deprisa cuanto más éxitos conseguía Nadal, que poco a poco acabó reemplazando a Moyá en la condición del rey de Mallorca, rey de España y rey del mundo del tenis. Más cordial se volvía la relación entre los dos. Hasta el día de hoy, Nadal lo considera el benévolo y sabio hermano mayor que nunca tuvo. Ha seguido confiando en Moyá y busca su consejo con una fe que no tiene en nadie fuera de su círculo familiar, con la posible excepción de su fisioterapeuta y psicólogo particular de facto, el hombre al que llama Titín. Al principio me gustaba pensar que estaba ayudando a un chico a realizar sus sueños y me motivaba la idea de ser un espejo en el que pudiera mirarse, afirma Moyá, que confiesa que poco después sería el propio Nadal quien lo motivaría. Por la intensidad con que entrenaba, me daba cuenta de que era súper ambicioso y de que estaba desesperado por mejorar. Le daba a la pelota como si su vida dependiera de ello. Nunca había visto nada igual, ni que se le aproximara. Lo comparaba con otros chicos de su edad, y bueno, era exactamente lo que veo ahora, cuando se ha convertido en uno de los grandes del circuito tenístico. Claro que a esa edad nunca se sabe lo que va a ocurrir. El mundo está lleno de deportistas que a los 14 años parece que se van a comer el mundo y luego, por circunstancias de la vida o debilidades ocultas de su carácter, desaparecen sin dejar rastro. Lo que estaba claro cuando veías a Rafa era que tenía algo diferente. Tenía, por ejemplo, una intrepidez que no reflejaba la discreción de su comportamiento fuera de la pista. Empezó a jugar los torneos Futures, las competiciones juveniles de la ATP, a los 15 años, cuenta Moyá, enfrentándose a veces a jugadores que le llevaban 10 años. Al principio temía que un chico acostumbrado a ganar perdiera la confianza
al verse ante derrotas inevitables y frecuentes. Ese era el peligro, pero una vez más lo había subestimado. En menos de 5 meses empezó a ganar partidos, en menos de 8 o 9 torneos. Moyá se asombra de la rapidez con que Nadal ha quemado las etapas de la evolución normal en el tenis. Cuando yo tenía 15 años, jugaba torneos de verano en Mallorca e iba al colegio en invierno. Ese era mi límite. Si hubiera empezado a jugar partidos de Futures entonces, habría perdido siempre 6-0, 6-0. En realidad, empecé a los 17 y eso fue lo que pasó. Un año después, cuando Rafa tenía 16, subió de Futures a la competición de Challengers, un peldaño por debajo del circuito de la ATP, propiamente dicho. Al principio, sudó la gota gorda, jugaba en pistas duras de interior, que son las más rápidas que hay, y que en términos tenísticos están a 1000 kilómetros de las pistas de tierra batida, del clima húmedo y tórrido en que Rafa se crió. Por definición, los españoles jugamos mal en esas pistas, y al principio él también sufrió. En realidad, en muchísimos casos los jugadores españoles ni siquiera se molestan en presentarse, porque saben, por experiencia, que lo más probable es que queden eliminados en la primera ronda. La primera vez que jugamos entre nosotros un partido de competición, él tenía 16 años y yo 26. Fue en Hamburgo, en un torneo de ATP Master, a principios de 2003. En los muchos partidos de práctica que habíamos jugado, durante los 2 años anteriores, casi siempre ganaba yo. Más aún, yo diría que si realmente quería ganar, ganaba siempre. No era de extrañar, pero en aquella ocasión estaba nervioso, sentía una presión tremenda. Estaba entre los 10 mejores y él era un crío, una estrella emergente, sin duda, pero en el puesto 300 o así, perder sería una vergüenza y sentía esa presión con intensidad. Jugamos de noche y hacía frío. Yo notaba el frío, pero él parecía que no. Rafa parecía haber entrado en calor incluso antes de que jugáramos el primer punto. En realidad, no jugó al 100%, tampoco yo, pero me derrotó en 2 sets. No hay un caso tan claro de jugador que gana por su fuerza mental superior. En el circuito había otros chicos de 16 años que no eran tan buenos como él, pero que en la pista se comportaban de modo más absurdo y se enfadaban cuando sufrían la más pequeña contrariedad. Lo que vi aquella noche al otro lado de la red fue a un jugador que sin duda tenía mucho talento, pero que, por encima de todo, tenía una concentración, una profesionalidad y un enfoque del juego de un nivel diferente del mío. Un jugador cuyo juego débil era 10 veces más enérgico que el juego débil de cualquier otro jugador equivalente. Y no hay que olvidar, y digo esto para subrayar mi asombro, que por entonces yo había ganado ya un Grand Slam y había sido finalista en el Open de Australia. Al final del partido nos abrazamos en la red y él me dijo: «Lo siento, no hacía falta que lo dijera, encajé la derrota con más filosofía de lo que había creído antes del partido. Comprendí que había sido la primera de muchas otras derrotas, que Rafa era el futuro y que yo, aunque lejos de estar acabado, comenzaba mi descenso». Conforme pasaban los años y uno ascendía, el otro bajaba. Moyá empezó a darse cuenta del temor que despertaba Nadal en otros jugadores. No creo que Rafa llegue a admitirlo, y la verdad es que nunca se lo he preguntado, pero creo que intimida a sus rivales adrede, afirma Moyá. Es más complejo y vulnerable en privado de lo que deja ver en público. Pero el efecto que produce en sus rivales no tiene nada de complejo, los acobarda,
Esos rituales que realiza son todo un espectáculo. No hay ningún otro jugador que haga lo que él hace. En cuanto a su preparación física, sale a la pista prácticamente sudando, cosa que yo no he conseguido nunca, y eso que es la condición ideal para empezar un partido. Carlos Costa, agente de Rafa y también profesional del tenis en otra época, está de acuerdo con Moyá en que hay algo amedrantador en enfrentarse a Nadal, y dice que el impacto que producen sus rivales, al igual que Tiger Woods en sus mejores momentos, sobre el resto del mundo del golf profesional es como el que produce en la manada el macho alfa dominante. Hacia el final de mi trayectoria jugué contra él en partidos en competición, dice Costa, y es verdad, hay un momento del encuentro en que sientes el miedo dentro de ti. Te das cuenta de que estás ante un ganador nato. Rafael es más fuerte que nadie a nivel psicológico. Está hecho de una pasta especial. También tiene un carisma especial. Moyá, una gran estrella en su día, fue el primer español en llegar a número 1 del mundo, pero mucho antes de que Nadal llegara a ser el número 2, el joven ya lo había adelantado en términos de atractivo popular, en España y en el extranjero. Moyá es más apuesto en sentido clásico. La revista People, en mayo de 1999, lo puso en la lista de las 50 personas más atractivas del mundo. Pero no pudo competir con el carisma elemental de Nadal. Moyá era un jugador más elegante, con un servicio más potente, pero la feroz competitividad de Nadal tenía más fuerza de seducción. Conectaba con el público de un modo que no estaba al alcance de Moyá. Moyá lo acepta con serenidad porque sabe que no está ni ha estado nunca en la misma liga que Nadal, no en lo que se refiere al talento, sino a la actitud. Lo que distingue a Rafa de los demás es su cabeza. Es algo que se vuelve evidente en la pista y lo advierte no solo su rival, sino también la gente que lo ve en televisión. Es un elemento invisible porque se siente, su revés, su derecha, pero que se siente, su revés, su derecha. Otros lo tienen también, naturalmente que tienen talento, naturalmente que tiene talento. Creo que ni él se da cuenta de cuánto, porque tiene tendencia a subestimarse. Pero desde el punto de vista psicológico, es de otro mundo. He conocido a muchos deportistas de altísimo nivel, no solo en tenis, y nadie tiene lo que él, con la excepción quizá de Tiger Woods y Michael Jordan. En los puntos cruciales es un asesino, su concentración es absoluta y tiene algo que yo nunca he tenido, una ambición sin límites. Yo gané un Grand Slam y fui feliz. Había cumplido la misión de mi vida. Rafa necesita ganar muchas veces y nunca será suficiente. Muestra la misma voracidad en cada punto. Yo ganaba 5-0 en un set y la cabeza se me iba. Regalaba un juego o dos. Rafa jamás. No da nada gratis. Transmite a sus rivales el mensaje desalentador y apabullante de que va a hacer todo lo que pueda para derrotarles 6-0, 6-0. Pero para Moyá no acaba aquí la historia, que en su opinión es más compleja y con varios matices. Nadal tiene un defecto y según Moyá está relacionado con esa ambivalencia entre su personalidad privada, sensible e insegura, y el ariete deportivo que ve el mundo. Desde el punto de vista de Moyá, en la pista Nadal no oculta por completo al Clark Kent que lleva dentro. La transformación en Superman, por más que la desee él y por mucho que convenza a los demás, no es total. En la pista es más cauto de lo que podría parecer. Siempre ha desconfiado de su segundo servicio y por eso no sirve la primera bola con toda la fuerza que podría, a pesar de que tiene brazo para ello.
La misma cautela se advierte cuando juega en competición. He entrenado con él 1000 veces en la pista y cuando lo veo jugar un partido me da siempre la impresión de que es más agresivo cuando entrena y de que consigue más golpes ganadores. Se lo he dicho cientos de veces. ¿Por qué no te sueltas más? ¿Por qué no juegas más dentro de la pista y atacas más? Por lo menos en las primeras rondas de los torneos, cuando por lo general te enfrentas a jugadores a los que puedes derrotar con los ojos cerrados. Pero o no quiere o lo hace con menos frecuencia de la que debería. Quizá se deba en parte a esa negativa suya a creer que es tan bueno. Moya cree que la imagen guerrera de Nadal no procede tanto de su agresividad en el ataque cuanto de su actitud defensiva de no rendirse jamás. Por sus venas corre el espíritu del eterno guerrero, una sensación que conecta con las multitudes, a las que transmite la idea al margen de su puesto en la clasificación mundial, de que representa el papel del débil desafiante. Como dice Moya, Federer no podría vender la imagen de gladiador porque no es un batallador, un peleón, no combate por su vida, como parece hacer siempre Nadal. La marca de fábrica de Federer es su precisión mortífera. Que Nadal haya demostrado ser un campeón del aguante tiene mucho mérito. Según Moya, por todas las angustias que ha tenido que vencer para estar donde está, también contribuye a explicar la magnética personalidad que tiene en la pista. La gente conecta más con el David contra Goliat que ofrece pelea que con el artista que no necesita esforzarse para parecer superior, porque el batallador es más identificable con lo humano, es más numeroso el público que se ve reflejado en el imperfecto Nadal que en el olímpico Federer. ¿No sería así si se pareciese más al maestro del pasado con el que a veces se le compara, Björn Borg, ni si fuera tan extravagante en la pista como lo era John McEnroe? Según Moya, Nadal es un cruce entre los dos jugadores que protagonizaron la mayor rivalidad que se había visto en tenis hasta que aparecieron Nadal y Federer. Borg era puro hielo, McEnroe todo un fuego. El secreto del tremendo atractivo de que goza a nivel mundial, dice Moya, es que te das cuenta de que tiene la vehemencia de McEnroe, pero también el autodominio de Borg, el asesino que mataba a sangre fría. Ser ambos en uno es una contradicción, y eso es lo que es Rafa.